honestidad en sus propuestas, y yo sí quisiera que lo recibamos con un aplauso a todos. Muchas gracias, ¿verdad? Porque seleccionar las personas, no tanto seleccionarlas, sino que puedan asistir a un conversatorio de estos, es el tiempo de ellos, todos andamos en muchas ocupaciones, pero muchas gracias, ¿verdad?, por asistir. Enseguida ellos van a presentar. Y pues el inicio del Metal Medallo, yo creo que eso nos lleva a recordar muchas épocas, porque no es solo el Metal Medallo en sí, sino que las décadas a veces hasta que van marcando cambios. Se dio en los 60s el hipismo, el psicodelismo, luego en los 70s con el hard rock, heavy rock, los 80s llegamos a esta explosión del metal en todos sus géneros, y eso también empezó
empezó a, digamos, a acoger a esas mentes y esos ánimos que hubo en ese momento de las personas que querían ser músicos, que querían ensayar, que querían probar música, más bien tenían un entorno, ¿sí?, donde ellos había una receta casi para poder armar bandas, armar encuentros, generar parches, crear música y también actuar ante la rebelión y esas cosas que surgieron en la parte social y todo. Bueno, soy Alex Oquendo, sexo masculino, 23 de junio del 70, toco el Masacre, Morphy Macabre, tengo un proyecto que se llama Ultratumba también. Muy bueno. He tocado en otros proyectos, inicialmente pues, comencé en Belfegor, que es una banda inicial, luego Equimosis, luego Masacre y luego otros proyectos pues, los que mencioné. ¿En qué ciudad y barrio específicamente? Yo crecí en Manrique y pues en la ciudad de Medellín. ¿Y el año? Pues cuando empecé tenía en el 86. Cuando naciste, huevón. 23 de junio del 70. Me lo había dicho. Muy bien. También nos vamos a preguntar cuando crezcan qué van a hacer, ¿cierto? Bueno, nací el 9 de julio del 69 en Envigado, allá a una cuadra del parque. En esa cuadra me conocí pues con los muchachos de Amén. ¿Cuál es la pregunta? Preescolar. Sexo indefinido masculinamente. Ricardo León Chaborowski. Amén. Amén y así será. Se grabó las palabras del bautizo. Víctor Raúl Jaramillo, 14 de junio de 1966. Nací en Sonsón, un pueblito del oriente abajo, suroriente. Le fue puta para llegar allá, hermano, había que dar la vuelta a la mitad de Colombia. Y participé primero en Cholado, porque yo no formé la banda, sino que yo quería indias en profecía como vocalista, y después ya armé Reencarnación. Eso. Muy bien. Ahorita le saco más información. El sexo mucho. Buenas noches, gracias a todos por venir. De verdad que siente uno gran orgullo de poder estar reunido con todos ustedes y conversar, como dice mi hijo: papá, ¿usted qué es lo que tanto conversan allá? Mi nombre es Pedro Calao. Llévense pues la perlita, nacido en Montería, Córdoba. 15 de septiembre de 1962, pensionado ya. Arranqué con Danger en 1983, ninguna otra película se me había atravesado, solo Danger, hasta que faltando unos añitos para terminar mi etapa laboral, se me ocurrió que había que hacer un tributo a una de las bandas que me marcó muchísimo, que es el Sudus. Buenas noches, mi nombre es Carlos Uribe, soy baterista y fundador de la banda Necromanti. Nací el 6 de octubre de 1965, ahorita. Y ¿qué les digo? Viví en el barrio Cristo Rey, ahí nació la banda. ¿Qué más de ti? Ahorita necesito. Bueno, no, muchas gracias, ¿verdad? Vamos, las preguntas de inteligencia artificial, ¿sí o no? Ahí está. Salió esa pregunta. Vamos a hablar ahora de cada uno de sus gustos por el rock. Eso fue un proceso, a nosotros nos tocó, pues luego el metal, y se recuerdan los primeros conciertos que asistieron aún no siendo músicos. Bueno, a mí me tocó, cuando estábamos en Manrique, vivía cerca del parqueadero donde tocó Acero, Kraken, yo el parqueadero Manrique, luego vi Kraken por primera vez, que creo que fue su primer concierto en el Teatro Luz de Manrique. Luego pues ir a ver en los conciertos de Parabellum también en el parqueadero Manrique, eso me marcó mucho.
Entonces, yo creo que eso fue lo que básicamente me tiene hoy acá. Pero ya escuchabas Vieja Guardia. Sí, pues digamos que en el colegio, cuando me montaba el bus y veía a los de bachillerato que subían con la grabadora en el Black Sabbath, pues nos quedamos nosotros como con la oreja así como, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está sonando? Y nos llamaba mucho la atención. Yo creo que ahí en ese momento empecé como a quedar atrapado en el sonido. Y luego, pues ya recuerdo, pues, incluso pues que fui a la batalla de las bandas cuando vi a Danger y yo quedaba impresionado. Yo dije, algún día tengo que tener una banda. Y un día se lo conté a todos y le dije que yo lo veía a él y para mí era como ver un héroe, porque cuando veía estos manes con guitarras, uno decía, marica, eso, o sea, ese era el Superman para uno. Y ese era como el sueño, el anhelo algún día de poder llegar a ese punto. Digamos que se logró hasta más de lo que se pudo haber soñado. Pero antecitos de eso, porque ya ahí hay, digamos, unos aires de ser músico, pero lo que te tocó como el rock, ¿qué te tocó? Ah, no, me tocó Black Sabbath, me tocó Led Zeppelin. Uno tiene marcado unas bandas y unos álbumes. Kiss, mucho Kiss, Kiss, lógicamente. de los 70, Grand Funk. Para los que no sepan, los que pertenecían a Masacre, en sus inicios y luego, no sé ahora, todos tenían que gustarle Kiss para ser músicos de Masacre. No, pues eso fue una coincidencia, pero sí parecía que, pues sí, si alguno como que medio dudaba, no, qué caspa. Porque no me gusta Kiss, entonces como que sí era como, y como Volmetal era tan fan, entonces Víctor, como que ejercía cierto peso ahí, como que tiene que gustarle Kiss, y bueno. Éramos muy influenciados por esas bandas de los 70, básicamente. Y yo crecí mucho con eso. Y agradezco a la vida también, como que yo pienso que venimos de ese kinder de haber escuchado, pues yo pienso que eso es un kinder y luego como una primaria, un bachillerato y una graduación, que es haber podido estar en todos los niveles, haber trascendido desde la vieja guardia y poder llegar a oír lo más disonante y lo más sucio, que finalmente uno siempre. Nosotros oímos mucho death metal, pero finalizando la noche volvemos a Black Sabbath, volvemos a AC/DC, Judas Priest. Entonces, como que eso no nos limita, como mucha juventud ahora que empiezan con metal y lo dudan para oír Black Sabbath o un AC/DC. Nosotros sí, como que crecimos con eso y tenemos el respeto por todo ese tipo de. Nos tocó en ese momento, paralelamente, vivir ese proceso, entonces es muy bacano. O sea, y yo creo que de alguna manera estamos bendecidos por la música porque crecimos y venimos desde ese punto y hemos podido llegar hasta este punto donde estamos ahora y nos hemos mantenido, hemos estado ahí, no nos hemos salido. Entonces eso es algo que hoy lo podemos contar con mucho privilegio y con mucho gusto también. Bueno, Ricardo. Bueno, es muy charro lo que me pasó a mí porque tenía 10 años y en el Éxito del Poblado vi el Kiss Alive, allá hicimos Sacando Sangre y yo creo que mi mamá dijo, no, este hombre ya se perdió para el mundo. Entonces empecé a rogarle mucho a mi mamá y a mi papá que me compraran el álbum, pero solamente había plata para el cassette y yo más aburrido con ese cassette. En esos días creo que de tanto escucharlo lo dañé, pero por esos días muere Lennon y vi a dos tías mías muy tristes sacando la música de los Beatles y todo pues cambió para mí desde ese momento hasta el día de hoy. Con los Beatles me mantengo como loco porque me volví muy estudioso de ellos, doy charlas, por aquí algún día ojalá vengan todos, que conversemos de los Beatles un rato, pero no va a cantar Yesterday ni Hate You, sino la grandeza que tienen ellos pues en cuanto al legado a la humanidad que les dieron. ¿Qué sucedió? Empezamos Julio París y yo, que nos encontramos en la misma cuadra, como les dije ahorita que nacimos a una cuadra de Envigado, y nos encontramos también con Byron, otro baterista, Camilo Trujillo, y empezamos a hacer los primeros toques como cosa rara de los Beatles, de Pink Floyd y todo esto. Viendo mi mamá la violencia y mis padres viendo la violencia de Envigado en los 80, teníamos un galpón de pollos y mi mamá vendió todos los pollos y nos prestó el lugar para que nos quedáramos ensayando todos los días, que no nos fuéramos a perder pues en esa vida tan difícil y violenta que tuvo esa época en nuestra tierra.
por ahí Entonces, Ricardo, entonces nos quedamos con los Beatles y luego, ¿qué conociste de metal? Y cuando por ahí en el 85 en el salón llegaron dos amigos, Felipe y Sergio Trujillo, llegaron con Metallica y llegaron con el Kill 'Em All y con Exodus y llegaron con Anthrax y muchas cosas más. Los Beatles para la puta mierda. Inmediatamente empezamos a darle esas guitarras. No teníamos bajo, cogíamos las guitarras acústicas, las emulábamos para que tocaran como bajo. Ahí fue cuando entró el baterista y empezamos a darle a puros covers de Slayer. Y conciertos que haya sido que aún no eras músico todavía. Claro. Sí, Alive, me estaba acordando con Álvaro ahorita en Alive, creo que fue el primer concierto que yo fui en el Castillo a ver Alive y ahí todo cambió. Las guitarras, Metallica, todos estos grupos y el galpón de mi mamá fue lo mejor. Muy bien, perfecto. Vamos con Piolín. Bueno, primera contradicción de la noche. Me gustan demasiado los Beatles, pero a la mierda. Pero No, pero en ese momento. si una persona no me contradice, está diciendo mentiras, pues de cuenta. Bueno, el caso es este. Muy pequeño, jugando fútbol, un hippie pasó por la calle, pasaba pues como era como que su ruta o algo así, y un día me llamó y me regaló un cassette que por un lado estaba Taylor Swift y por el otro Deep Purple. Muy El bueno. Space Time de Taylor Swift y el Machine Head de Purple. Yo ya había escuchado en la radio Electric Funeral de Black Sabbath, no recuerdo la emisora. La voz de la música, tiene que ser. Pudo haber sido, aunque la voz de la música creo que fue posterior a una anterior. Karen, de pronto puedes hablar de eso, ¿no? No, para ese tipo de música la voz de la música. La voz de la sí, música, la voz de la de la música. voz de la música. Que después fueron las cascadas musicales, ¿sí o qué? Radio musical. Radio musical, eso, radio musical. Que era de Todelar, creo que era, ¿cierto? Eso, entonces allá era puro Mercedes Sosa y Camilo Sesto y Rafael, etcétera, y los pusieron a competir y ganó Black Sabbath, entonces ya se volvió rockera, ¿cierto? Bueno, pero claro, mi papá antes era muy aficionado a la música y dentro del espectro del rock era muy decidido por Elvis Presley, por ejemplo, ¿cierto? Y tenía pues como algunas bandas o grupos más bien de gospel y de estas cosas de esa época, que era pues como una música espiritual negra, ¿cierto? De la época del jazz pues también. Entonces tuve pues como digamos un espectro musical amplio, ¿cierto? Alberto Cortés, Mocedades, todas estas cosas. Y una tía, hermana de mi mamá, que murió hace ya una semana y media, algo así, ella escuchaba mucho los Beatles, eran pues el amor de su vida, no los mandó a la mierda, y también Rolling Stones, Police, cosas así. Bueno, y una amiga de mi papá, cuando vio que yo oía rock, entonces como para que le cayera bien ahí, entonces me regaló un cassette de Bonnie M. Un cassette de Bonnie M. Rasputin, no, es que pegaba, y Donna Summer también pegaba, o sea, no nos podemos decir mentiras, pues. Bueno, pero hubo un momento cuando empecé, bueno, entonces estaba niño ahí, y uno de los marihuanos de la cuadra, yo salía a hacer un mandado a mi papá con 20 pesos a la farmacia, que 20 pesos era mucho, muchachos, pues no era. Y me paró, huevón, y me dijo, tengo un disco de rock, a usted que le gusta el rock. Y yo, ¿cuánto de 20 pesos? Y yo compré ese hueputa y me gané la pela, y resultó ser una banda de disco que llamaba Simple Convention. Bueno, esa fue la primera tumbada que me pegaron. Y ya después con plata mía, bajé a San Remo a la 70, al lado de Tropicana, donde ponían las películas de Zeppelin, bueno, etcétera. La canción es la misma, y compré el A Night of the Opera de Queen.
Ese fue el primer LP que yo compré con mis plata, 100 pesos. Me costó, todavía lo tengo, lleno de cinta y bueno, etc. Y el primer concierto. Y el primer concierto en vivo. Sí, que hayas presenciado en vivo. Yo no recuerdo, hermano, la verdad, yo no recuerdo qué primer concierto pudo haber sido, pero sí estuve en el de Piro, Nash y Félix. No, ese fue en el Parque de la Bandera. En el Parque de la Bandera. Piri Félix. Pero hubo otro con Piro, Félix, Nash en la Macarena. Y entonces, ¿cuál fue el que estuvo en el Palacio de las Exposiciones? Chip y Nash. El Musiespo. A ese también fui. A la batalla de las bandas y ahí ya sí se envenenó el pelado. Ahora sí hicimos en eso. Claro, ahí nosotros ya teníamos profecía, ya estaba en profecía y ya escuchamos metal, ¿cierto? El Hammer, Venom, Battle, etc. Pero ya después de uno estar ahí presenciando a Paradigm, hermano, ahí ya no había vuelta de tuerca, ¿era eso o no más? Eso es. Muy bien, Toñito. A ver, mi primer acercamiento al rock, otra joyita, Tobacco Road en Montería. Yo tenía como 9 o 10 años antes de venirme para acá, para Medellín. Y unos marihuaneros. Pero todos los marihuaneros pues. Hacían sollis, puerta cerrada, nada de luces, dejaron una ventana entreabierta. Y recuerdan esos tacos que eran una cinta grandota. Ay, esos mamá estaban escuchando Tobacco Road. Después yo tuve como esa regresión y dije, esto era lo que estaban escuchando. Pero ya he venido acá a Medellín, yo llegué a final del 73. Por esas cosas nos fuimos a Cristo Rey y allá en Cristo Rey llegamos a Barrio Nuevo, que es la zona noroccidental. Allá no me cogía y no la cadena 1, el canal 1. Y en Cristo Rey se cogían 2 canales y ahí empezaron a aparecer cosas que yo empecé como, qué cosa tan bacana, Armando Plata Camacho con el programa de viajeros, la música. Tú y la música. Midnight Special, Donna Summer y todo eso, jueves a las 11 de la noche me trasnochaba. Y ahí presentaban unas bandotas, pues, que uno empieza a admirar eso. Y la otra cuestión es que yo me le apropié a mi hermana de una grabadorcita, que inclusive no tenía pausa, y uno tenía que grabar así, eso quedaba pues la entrada. Y descubrí una emisora, la primera en el día de atrás para adelante, La Voz de la Música. Pero como en La Voz de la Música no decían en interpretación de tal cosa, yo escuchaba y yo no había que la vaina. Cuando No grababa los cassettes y lo que sonaba. Inclusive pasaron como 30 años de tener música que yo no sabía qué era lo que estaba sonando. Después la fui descubriendo cuando empezó YouTube y toda vaina, pues con cassette grabados de La Voz de la Música. Cuando llegué el 79, que fui a hacer 5º de bachillerato, yo me gradué de 6º de bachillerato, no de 11, al Liceo Antioqueño, entrando por San Germán, en el primer bloque, ahí veo yo una gallada de peluditos, escuchando de esa vaina que se oía en la emisora de La Voz de la Música. Entonces ya empezó a hacer la vinculación. Resulta que uno de esos peludos le tocó en mi salón. Entonces ya, y eso fue conexión inmediata, pues. Primer descanso, vamos para el parche del primer bloque. Entonces, ¿qué escuchaba? Van Halen, Kiss, Queen y muchas de esas bandas. Lo otro es que en el salón donde me tocó había un man que se veía que tenía como modito, y el hijo de pucha empezó a aparecer con el EPS. Pero el EPS que ya uno revisando, lo acaban de sacar, el man tenía quien le mandara del exterior motor, hermano, y esos EPS brillanticos. Oiga, qué belleza. Entonces, claro, y el man, pues modestia aparte, yo fui buen estudiante. Entonces, el man era bueno también. Reñíamos en las calificaciones, pero por reñir en las calificaciones, eso lo dejamos de lado y nos unió, más bien fue
la parte de la música. Y ya cuando yo me devolví de Cristo Rey acá a la zona noroccidental, que fue en el 80, no, eso ya estaba lleno de locos, marihuaneros también. Y empezamos a andar en los parches, la vieja guardia, Black Sabbath. Y en concierto. Black Sabbath fue lo que nos inundó las venas de ese sabor diferente totalmente. Y nosotros empezamos a hacer bailes como hasta el 83 más o menos, 83, 84. Y en los bailes empezaron a introducir, porque nosotros como éramos los que poníamos la música, y empezamos a escuchar y me llevaban, hey, ponete este tema, las Metal Massacre. Pucha, entonces por ahí empezó el veneno del metal. Y luego ya conocí a través de Hernán el Layer y Juan el de Fertiliceria, que tenía un parche muy metalero, que era también muy influenciado por Jamelcón, no sé, aquí lo hemos mencionado también. Y ahí empezamos a escuchar Hellhammer, Celtic Frost, Poses y toda esa gallada, pues. Y primer concierto donde fuimos, al del Parque de Banderas. Félix para mí me marcó, definitivamente. Y de ahí para allá, pues, de los primeros parches de metal que yo recuerde, pues, yo creo que lo hicimos nosotros. Pues, a los que asistimos. Pero esa era para a otras bandas como Los Gladiato y una banda que de pronto pocos recuerdan y que fue gran influencia para nosotros, ahora que ya les mencionaba el debut de Kraken en el Luz de Mandica el 30 de septiembre. Kraken ese día le abrió a Opus. Muy bien, Toño. Muchos coincidimos con el Parque de Banderas, el primer concierto. Bandera, man. Muy bien, Carlos. No, pues nosotros casualmente con el hermano mío José, Checho, les probamos una grabadora a mi papá. Esas grabadoras de negro, que era el cassette en la mitad y entre nosotros escuchábamos en ese tiempo mucho a una emisora que tiraba de todo, un salpicón de lo que era soul, un poquito de rock suave, una Sommer, cosas así. Entonces una tía se dio cuenta que nosotros escuchábamos eso, entonces como el marido trabajaba en Codiscos, mantenía más en Bogotá que aquí en Medellín, comenzó a pasarnos cosas así también. Cuando la vuelta empezó fue en el colegio, que me tocó un peludo ahí al lado, me parecía Hahnemann, que te estaba preguntando ahora, narizón, y entonces, bueno, hicimos buenos compañeros, y le dije, ay, vos que escuchas, weón, ese peluqueo, ¿cómo va todo liso? Y yo soy rockero, weón, y vos que escuchas, y yo no, Don Asome, ¿vos escuchas esa caspa? Vea, en general le sacó de la altura. El término caspa. Ahí salió lo de caspa. Sacó casi lo que era de Purple y Black Sabbath. Y vea, y esto otro. Mañana me los trae. Escucha, para que pille, era lo que es bueno. Y ahí empezó la vuelta. Empezó el tema y yo también a crecer el cabello. Ya en la esquina se pasó Néstor y el enano. Eso mantenía era de Estados Unidos, traían pastas, pero que era de vinilo. Y ellos se desenguizaban con nosotros con todo lo que era más estridente, y ahí empezó el término de las bestias. Que mandémosle esto a las bestias, puro AC/DC, creo que eso es que muy pesado para ellos. Desenguicémonos con estas bestias, y empezamos con eso, y como yo era el más alto, entendí que la bestia mayor, y ahí me dejaron a mí con ese apodo que la bestia mayor, y con el pelo allí largo, me cogieron del parche, bueno. Y ahí empezó la vuelta con Néstor, ya nos gustaba más música más pesada, pero yo con unos amigos le consigo. Ya empezó el hombre a sacar los Slayer, lo que era Venom, a ellos les traían del exterior, y donde Néstor hacían unos parches brutales. Ese man cogía y ahí Cristo Rey, sacaba a la familia, voy a hacer un parche hoy, balsado, pilas entonces voz a voz, porque era teléfono de pulso. Y voz a voz, y llamé a Toño, llamé a ese, Pedregante, y eso llegaban y sacaban los muebles, sacaban todo, y nos parchaban, apagaban la luz, y eso era, estrenábamos lo que llegara al exterior.
Plasmatis cuando yo estuve en el Coquetal. Eso fue tremendo, el de Venom. Pero los parches. Que eso era empezar de Venom, esa cosa apagada y las metas. Ay, puta, ¿qué es eso? Es un rito que cuando me decía el enano, no, marica. Eso fue brutal, hermano. Y hace un concierto que hayas visto una banda de... Concierto me pasa lo mismo, porque fui a tantos que no me acuerdo cuál fue, pero sí me impactaron dos. Lo que fue el de Parabellón ahí en ese parqueadero, lo que fue Argus. Porque ese día pasó algo, a mí no me dejaban, la última anécdota y pasamos. No me dejaban como salir mucho, porque estaba muy pelado, me dejaban salir los puchos. Al frente quedaba el colegio. Entonces ese día la planeamos para poder irnos para el concierto porque no nos dejaba, claro. El mono es, que te digo, y mi persona ya la habíamos planeado. Tiraron una tierra porque iban a hacer una reforma en ese muro. Y bueno, listo, nos tiramos por la tarde para ir. Cuando me tiro yo estaba mi mamá. ¿Y vos para dónde vas? Y yo, ay, no, pues que le mostré la boleta y todo eso. La mamá más alcahuetas que un berraco. Bueno, pero no se demore, yo como hasta la madrugada. Y yo, ay, Dios mío, entonces, ¿cómo hacer la vuelta? No, yo con el mono, por eso hacemos alguna cosa, por aquí llegamos. Y eso fue brutal, la organización. Aquí nunca se ha hecho, yo creo, que una organización, un concierto de esa magnitud, porque es que uno le rebotaban los bajos, lo que era. No, eso fue brutal, hermano, tremendo. Y Nash también, un concierto de Nash. Sí, yo tuve muchos amigos que no los dejaron ir al concierto de Argus en esa época, no se podían ir. Entonces, afortunados los que estuvimos también viendo este espectáculo. Vamos entonces con otro tema que tenemos para ustedes, muchachos. Estamos hablando de Argus. Hay un ambiente antes del 83 percibo yo pues, pero qué bueno que ustedes reafirmen, donde todos los rockeros iban a un mismo concierto, a un mismo parche, sea que les gustara vieja guardia o heavy metal o algo, y realmente había pues como esa convivencia, digamos, entre músicos y fans. Es cierto, esa parte, o sea, antes del 83 había como una calma de convivencia al sentir y escuchar el rock. Pues que en esa época pues, yo no estaba como tan metido en los parches ni nada de eso. Digamos que lo de Argus tampoco pude ir porque no me dejaron ir. Ah, bueno, eso ya le toca. Igual, a mí no me dejaron ir. No, esta pregunta no va para todos. Esta pregunta no va para todos. Toño, dinos brevemente. Antes de Argus, ¿cómo era el ambiente? O sea, ¿es cierto más o menos lo que yo estoy como medio diciendo o porque eso era? Sí, Carlos, efectivamente. A ver, yo cuento la historia de lo que vivimos. La Comuna Noroccidental fue, pero brevemente. La Comuna Noroccidental fue muy vieja guardia. Sigue teniendo mucha vieja guardia. Obviamente después arrancaron, sobre todo el punk, se metió mucho en eso. En ese momento, antes del concierto, lo que vivíamos allá, en los parches que nosotros hacíamos, en los ollis, había una comunión entre todos los géneros. Nosotros escuchábamos toda la vieja guardia, escuchábamos punk y como les comenté ahora, también ya hacíamos los pinitos con las metal masacres. En el mismo parche había personas de gustos musicales y géneros diferentes. Total. Y se le daba gusto a todo el mundo. Había momentos donde se ponía la vieja guardia, otros momentos donde se ponía pues algo más metalero y el punk nunca faltó. Siempre fue comunión. No, los 80s eso fue muy bacano porque no existían celulares, no existía tanta cosa, la gente se miraba de frente, nos parchábamos en Cristo Rey, lo que era en el Congo, ahí nos reuníamos, varias comunidades, las Bestias, lo que eran los Rotten de Barrio Holanda, lo que eran los Chivas de Barrio ¿Pero eso fue antes del 83?
Sí, antes de lo de Argos. Antes de lo de Argos. Sí, convivíamos con punqueros, pero eran bacanos pues, porque los conocíamos del barrio, por ahí, de otros barrios cercanos. Y, ¿qué les digo? No, era muy bacano porque compartíamos música, nos pasábamos a tomar chorro en Cristo Rey, hablábamos de música, de parches, se organizaba para el fin de semana donde iba a ser el parche, en qué casa de tal amigo. Era como mucha hermandad en ese tiempo, muy bacano, y rebuscábamos la música, José invitada, programas de la música. El ambiente era muy bacano, hermano, pues mucha hermandad. Perfecto, entonces hemos llevado este conversatorio como trayendo parte de unos inicios muy lógicos dentro de cada persona, dentro de cada músico, cómo iniciaron, cómo arrancaron, cómo era el ambiente. Ahora lo que queremos revisar con la siguiente pregunta es ¿cuáles fueron esos momentos claves, ¿sí? Para ese inicio del Metal Medallo? O sea, en esa época no se hablaba de Metal Medallo. Metal Medallo se le dio el nombre a ese movimiento de los 80s, pero lo hablamos pues ahora en presente porque así fue. ¿Cuál creen ustedes que fue ese inicio del Metal Medallo? Para cada uno así brevemente, ¿cuál fue como un punto impactante? Puede haber varios, pero con que mencionemos algunos. Yo creo que para mí la batalla de las bandas, eso fue, incluso eso dividió los géneros, lo que partió el heavy metal y llegó el metal. Entonces como que esa corriente nos atrapó, el metal en ese momento. Veníamos de cosas muy suaves y de repente llegó esto con toda esa estridencia y esa brutalidad y con la fuerza que llegó y yo creo que eso nos atrapó. Perfecto. Como la pregunta es personal, me acuerdo un día que vi un ensayo de aquí de mi amigo Víctor en la Oriental. No me quedaba pues huevo. No, un ensayo súper genial, bacanísimo, porque vimos punqueros, metaleros, y creo que ese día dijimos, listo, esto sí se puede hacer. Nosotros salimos de ese Envigado que de pronto era un poco alejado de todo esto. O sea, más o menos en qué año. No sé, eso puede haber sido 85, 86. Y ese día nos marcó mucho y dijimos, otra vez, los Beatles para Y ahora los amás. Realmente todo eso nos animaba más a seguir, no solamente a hacer covers, sino a empezar a componer, que fue muy importante para mí. Empezamos a decir, vamos a hacerlo de nosotros. Así la abuelita, las tías, los papás salían corriendo, pero hermano, eso nos dio un arranque importante para que el metal en Medellín pues tuviera otro grupo más. Correcto. Pues lo que pasa es que habría que aclarar ahí dos cosas, o al menos pues como tomar dos aspectos. Primero el musical, ¿cierto? Es lo que han estado comentando. Y segundo, el adjetivo, el nombre o la etiqueta o como lo queramos llamar de Metal Medallo. El Metal Medallo abarca una época específica, concreta, ¿cierto? Pero también hay una noción ahí que es importante tener en cuenta, y era que en las primeras producciones, para Bello, Blasfemia, Némesis, Reencarnación, siempre poníamos metal hecho en Medellín. O sea, siempre poníamos metal nacional no, eso es posterior. Metal hecho en Medellín, poníamos así, metal hecho en Medellín. Lo del rock nacional sí fue una bandera pues muy distinta, y eso fue de otro lado, que fue un asunto de Kraken, pues otra cosa. Pero el metal hecho en Medellín era como decir la firma, ¿cierto? Porque si esto está llegando a otras partes, tienen que saber de dónde salió, ¿cierto? Entonces metal hecho en Medellín, entonces como tipología, digamos, denominación, es metal hecho en Medellín. Y ahí salió ya después, que yo creo que el primero, no el primero, pero
pero de lo primero que se vio como conciertos, así pues como, digamos, con esa nominación específica, fueron los que hicieron el Porfirio de Banco, ¿cierto? Bueno, muy arriba, pero o sea, que digamos que hay un concierto específicamente con esa etiqueta, o sea, Metal Medallo, volumen 1, volumen 2, y de paso mucha gente. ¿Sí? No, pero es importante lo que dices, que como ese registro y una grabación dice Metal hecho en Medellín, yo creo que esos son puntos claves de lo que se llamó luego Metal Medallo, porque Metal Medallo no solo es ultra metal. No, por supuesto, porque yo por ejemplo ampliaría lo que dice Alex, porque no es que haya habido una división entre el metal extremo y súper ruidoso y súper agresivo en contra del heavy metal, no, el heavy metal no, el heavy metal que hacían los que tenían plata y los que vivían en otros sectores, porque no lo podemos obviar. O sea, también hubo una sectorización de lo que era el metal como tal, lo agresivo, fuerte, pero ahí había bandas como Danger, por ejemplo, que era también de esa parte de las comunas, ¿cierto? O sea, eso hay que tenerlo claro porque era la división entre el metal subterráneo, para ser más claros, o la música subterránea y lo comercial. O sea, lo comercial ya no nos interesa porque nosotros vamos a hacer lo nuestro y somos nosotros y tal, ¿cierto? Que de todas maneras, me parece que eso es importante, fue digamos, como un cordón de seguridad que nosotros mismos nos impusimos, porque también estaba el asunto de la violencia tan hueputa, o sea, la cosa estaba tan grave que teníamos que encerrarnos, por eso el metal medallo o el ultra metal también era un asunto tan endógeno, ¿cierto? O sea, todos con nosotros mismos, ¿cierto? Casi que crecimos deformes, pues, pero era como eso, ¿cierto? Pero está tan pegado, ¿cierto? Todos con todos, y éramos solamente, y uno ya sabía quién era quién, o sea, era un concierto y llegaba todo el mundo y todo el mundo sabía quién era quién, y el que llegaba y nadie conocía al man, era para la mierda, ese man un casposo, un aparecido, ese man era de música, este man quién lo trajo. Yo me acuerdo que en un concierto que hubo por aquí, por Robledo, el de Masacre, ¿con quién era? Bueno, había un gordo ahí tirado en la entrada, tenemos este hijo de puta de borrarse dental y ¡pum! Todo el mundo le pegaba patadas y se iba para adentro para el concierto, de colpizo, pues. Cuando hijo de puta era que estaba muerto, huevón, como así, huevón, este man está muy muerto. Pero entonces, claro, como además nadie sabía quién era, todo el mundo le pegaba. ¿Cierto? Entonces, hubo cositas. Oiga, él habla, por ejemplo, del Metal Medallo, y no sé si se acuerdan que en esa época hubo como algo así que era un eslogan que decía hecho en Medellín. Sí. Y que salió un corazón. Pero ese ya era metal. Eso, porque es que ese eslogan ya era de un orden político y de control social. Sí, pero entonces nosotros adoptamos. Quisimos hacer la contra, sí, esa anotación está muy buena. Yo coincido muchos en que el gran Big Bang de la música, llamémosla rock en general, es la batalla de las bandas. Definitivamente eso marca muchas cosas. Lo que comentaba Alex, el heavy metal comercial con el sonido ya más potente, lo que dice Piolo también, hay una sonificación, porque el sonido que estábamos haciendo desde los barrios era muy diferente al sonido, en los barrios de las comunas, muy diferente al sonido que ya veníamos escuchando de las pues posesionadas y con músicos célebres ya de fama. Nosotros pues apenas estábamos pensando en que lo podíamos hacer, ni siquiera estábamos convencidos de que fuéramos capaces, ¿cierto? Entonces, ese momento de la batalla de las bandas marca un inicio de una nueva era. Es totalmente la validación
para quienes no teníamos la posibilidad de acceder a un estudio de grabación, a instrumentos, de hacerlo, que eso quizás es de las cosas más importantes que nos dio esto, la autogestión, y la autogestión a través de la hermandad, porque juntábamos el amplificador de Piedad, Fractal Miseria, del punk y del hardcore, con la batería hechiza que nosotros habíamos hecho, y entre todos hacíamos lo que pudimos hacer con lo que Listo, Toño. Entonces, me parece que es importante ese punto. Estamos hablando de 1985, ¿sí? Entonces, ese punto es muy clave para esto de cómo inició ese término de medallo, casi que social o musical. Pues, está muy bien ahí esa parte. ¿Alguna parte ahí pues, coincides en...? Para mí, pues, me parece que estoy de acuerdo con lo de la batalla de las bandas, porque hubieron bandas de heavy y otro género que se creó, que fue el ultrametal, y que se compartió ese día, bueno. Y la otra muy importante es que no estuvo el colombiano, fue autogestionado. La publicidad más importante que se hizo fue la edición rockera, que eran unas fotocopias, algo escrito a mano, y se sacaban fotocopias, y el concierto en Marinilla también está aquí con el señor Danger, con Blasfemia, estuvimos con Astaroth, Necrofilia, Romantic, Gloucester, y ese me parece que es como el génesis. Después de Pero eso fue 2 años después, pero eso fue 87. 87, sí, 86. Bueno, 87, 86, no sé. ¿Estás seguro? Sí, A mí me parece que bueno, 86. eso me parece muy importante porque se autogestiona. Pero deja hablar, No, pero bien. Ese punto también. Entonces, sí, ya para terminar, fue muy importante porque es que lo hicimos con las uñas, se convocó mucha gente, se le hizo bullo por esa revistica, y que fue un solo género. se fue un solo género que fue metal, y se arrancó como con el metal. No estuvo el colombiano, no estuvo Semana, no hubo una, pero lo hicimos, y se salió adelante hasta donde se pudo. Bueno, muchachos, ahora sí, en la parte de cómo se iniciaron como músicos del metal y influencias, ya hemos hablado de parte, pero cómo arrancaron como músicos, cómo les dio por decir, ya no voy a escuchar solo rock y metal, sino que también voy a hacer rock o metal en este caso. Pues la decisión fue el sueño de tener una banda, y realmente mi voz no daba para ser una voz de heavy metal. Entonces empecé como con lo que básicamente estaba escuchando, que eran las bandas de la Metal Massacre, como dijo Toño, que eso marcó mucho también, y las bandas pioneras, Slayer, Bathory. Entonces uno como que escuchaba esos sonidos, esas voces, y trataba como de ejecutarlas también, pero estábamos en un proceso como de adolescencia en el que era muy difícil sacar esas voces así tan gruesas, tan brutales. Entonces, pero le insistía hasta que lo logré. Pues digamos que en mi caso personal empecé ya como más seriamente, fue con Equimosis cuando hice mi primer concierto en Envigado, y luego ya cuando salí de Equimosis, que formé Masacre con Bull Metal, pues ya estábamos más enfocados en lo que queríamos. Entonces ya la voz ya teníamos la línea correcta y lo que quería, y ya pues me enfoqué como toda la vida en hacer sobre todo 2 tipos de voces, que eran el cultural y el gritón, y muy influenciado por Ramón, sobre todo de Parabén, para hacer eso, porque siempre lo digo que pues, fue como una de mis primeras inspiraciones. Que también es bacano, no solo fue lo extranjero, sino también lo de acá, que de esa manera, como lo dije ahora, quedé tan impactado cuando vi Parabén, que yo dije, puta, hay que hacer una voz así, tengo que lograrlo. ¿Y se te ocurrió alguna vez un instrumento, o de entrada te dijiste no? No, yo pasé por todo, quise ser baterista, quise ser guitarrista, bajista, hasta que le pegué a la voz, y la voz fue la que me dio ese primer chance de poder hacer un concierto, y luego ya de grabar un demo, y ya luego de irme por todo el camino de desarrollar ese tipo de voz. Súper. Ricardo, ¿cómo fue? No, bueno, morirse de la risa, hombre. El Kim Ramírez
me daba clase en el galpón de mi mamá. Entonces muy contento pues porque nosotros tocábamos, le tocó la transición pues de los Beatles y de Pink Floyd a los chillidos míos y saber que nosotros pues instrumentistas estamos empezando a ser muy buenos, ensayábamos mucho, casi diario, perdíamos clases, perdíamos años, entonces, pero uno ya con un ensayadero de esos tan hijueputa, entonces mi papá y mi mamá decían, lo que sea, clases, plata, de donde sea, para Elkin, para que le dé clases a este muchacho que va a ser el mejor vocalista del mundo. Cuando llega Elkin Ramírez y un momento a otro me ve cantando ¡Sala negra! ¡Negra! ¡Como una sala negra! Salió corriendo. Mi mamá le dijo, no, venga hombre, que vale la pena este muchacho, que no sé qué. Elkin no volvió. Elkin no volvió. La mía es parecida, te lo voy a contar. Entonces yo dije, bueno, listo, entonces hasta ahí llegaron las clases, como un año perdidas, y lo más importante fue que empezamos a hacer la música de nosotros, propia, y de un momento a otro empezamos a hacer ya los conciertos, que será otro punto. O sea, la vocalización y el bajo a la vez. Ah, claro, es Paul McCartney y este genio de Ross fueron mis Lee fueron mis padres, los profesores más grandes. Una tía me traía VHs de clases de bajo y con lo que sacábamos a punta de oído de estos dos grandes genios del bajo. Muy bien. Yo empecé tocando quena, yo mismo las hacía, y zampoñas. Yo mismo las hacía, cortaba las cañas y la organizaba y pum, y la hacía mediendo, y hacía cosas, porque una persona cercana era de un grupo de música sureña, ¿cierto? Y entonces hacía como mis ruiditos, pero por supuesto yo quería era hacer rockero, puede ser. Pero el caso ahí fue que yo entré encholado en profecía, o sea, yo nunca pensé en mi vida, o sea, yo eso lo hacía porque me gustaba hacer sonidos o cualquier nada, pero y tocaba flauta, fue el dulce, en el colegio nos ponían a tocar, que es una clase inútil, pues por sobre cualquier cosa, pero estudié guitarra popular en el Liceo Antioqueño, donde estaba en la escuela en el momento, ahí estudiaba guitarra, pero el profesor no me supo cómo enganchar bien y me retiré. Y el asunto es que yo a profecía entré encholado, yo nunca pensé en que yo iba a tener una banda. O sea, a mí sí me gustaba mucho el rock y la escena y toda la cosa, aunque yo era más bien como retraído. Yo creo que los únicos amigos que yo tenía como para el rock eran Gustavo, mi primo, y dos amigos del barrio, y ya cuando te conocía a vos y todas las cosas, pero no más. Entonces la cosa empezó porque íbamos a un concierto en la Villa de Aburrá en el 80 y unos amigos del colegio y yo, y este hijo de puta me quiso hacer una broma, pues, pero bromas de pelados, pues, o sea, cualquier huevonada. Y entonces era que otro amigo de él que estaba en el concierto me iba a decir que tenía una banda y que quería vocalizar en la banda, y me iban a poner a caminar por el barrio y eso iba a cagarse la risa, era todo, ¿cierto? Y resulta que caminando, ese man se encontró con dos amigos que tenían una banda y que estaban buscando vocalista, y nos fuimos a conversar y terminé yo haciendo una audición de vocalista y entré en profecía, ¿cierto? Entonces eso fue un asunto azaroso, o sea, yo la verdad nunca pensé que yo fuera a ser rockero, yo pensaba escribir y ya no más. Pero entonces, bueno, rockero como músico, pues. Como músico. Bueno, pero entonces entré en profecía y tal, y yo estuve en un concierto, yo trabajaba en un bar en el Poblado, que era como subiendo una de esas lomas, no recuerdo en ese momento, Boulevard creo que llamaba. Boulevard. Boulevard, ¿cierto? Yo trabajaba de mesero allá, y allá Kraken hizo un concierto, que había un toro mecánico y todo, de máquinas, bueno, eso era tremendo bar, eso era una cosa tremenda para la época, pues. Y yo estuve en un concierto de Kraken, entonces un amigo mío del colegio de Berlín, que era Hugo el guitarrista de Kraken, y que él ya estaba en profecía, y yo le dije que me diera el teléfono de Elkin para ir a tomar clases con Elkin.
Y yo ya había empezado a montar Reencarnación con Federico López Habichuela. Y resulta que cuando yo llegué a la casa, yo toqué y abrió la mamá y él quien estaba allá al fondo de la casa. Y cuando me vio dijo, yo no estoy, y se escondió. Entonces dije, no, es que yo vengo para una clase y no, él no está. Y ya bueno, me fui y nunca volví a hablar con él. O sea, a mí también me parece ese asunto. Pero, quién sabe, él tenía como su cuento, no sé. Entonces, eso fue todo. Y la guitarra, yo tenía, digamos, alguna noción, digamos, empírica, digamos que el oído tenía como cierta relación con la música como tal, pero no, yo aprendí fue viendo, tocando, y Federico vino a tocar a Federico y yo le explicaba qué es lo que yo quería que hiciera, que yo tenía un ritmito, yo ya tenía una guitarra acústica, le mostraba. Él a veces como que dudaba porque él ya sabía más música, por supuesto, Federico ha sido un músico de puta siempre. Y entonces él como que dudaba de lo que yo le decía que hiciera y él también como que organizaba cosas. Lo sentía extraño lo que vos le decías. Sí. Y entonces, pero ya Federico se decidió porque intentamos un baterista para Reencarnación y nunca pudimos. Ahí estuvo, el Gato fue el primer baterista de Reencarnación, pero ahí estuvo Ricky, el de Estado Alterado, se ensayó con nosotros para ver si era capaz de tocar lo de Reencarnación y no dio ni pie con bola. Ahí pasó mucha gente, el Sorpre, Petete, pasó mucha gente y nadie era capaz, o sea, yo no sé qué pasó ahí, y en los tiempos o lo que fuera, esas cosas que yo me inventaba tan raras porque además me gustaba y me gusta mucho la música contemporánea, ¿cierto? Entonces los fraseos, las polirritmias, ese tipo de cosas, entonces era lo que a Federico le parecía como extraño. Y un día yo llegué al ensayadero que era en el sótano en la casa de Federico, y estaba una batería, una chimba ahí. Y yo dije, uy, puta batería. Y yo dije, yo quiero ver baterista. No, tocar ahí, no, es el Gato, pero dale, tocar. Para, yo me siento y digo, tum, tum, y pum, rompí el bombo. Y en esa llega el Gato, huevo, ¿qué tal? Como un escarceo. Yo dije, no, pero yo tengo un micrófono muy chimba, profesional, pero voy por el bombo, listo, por el parche. Y era un micrófono que yo le robé a mi hermana, que era cantante, y de cualquier tipo de marca, pero era dorado, entonces era una chimba, ¿cierto? Entonces, y ahí empaté yo con el Gato, y entonces yo ya empecé a tocar la guitarra, y el Gato empezó a tocar, y ahí ya nació Reencarnación como tal. Bonito. Nosotros empezamos con la idea de tener una banda y hacer Pero músicos. recuerda que la pregunta es muy personal. Sí, claro. ¿Sí? Aparte de cómo arrancaste como músico. Sí, precisamente, todo es juntico. Una vez nos dejaron entrar a un concierto de Fénix, y entonces el que tuvo la idea de la banda, que fue el primer baterista, Héctor Valencia, todo cascarrabia, nosotros nos subimos todos piedros porque ese concierto era privado. Entonces digo, cuando llegamos al parche, ¿qué va? Hagamos nosotros una banda. ¿De dónde vamos a hacer nosotros banda? Si primero no tenemos instrumentos y segundo no sabemos. Entonces el man lo dijo con toda la vehemencia: hacemos los instrumentos y aprendemos. Y ahí nos nació la idea de hacer música, de querer tener una banda. Y nos pusimos a hacer los instrumentos y empezamos a hacer nuestras primeras bullas en el primer ensayo que tuvimos en la casa de ese baterista. La familia, cuando terminamos el ensayo, que no hicimos ni una bulla, nos miraba y yo les pregunté finalmente qué les parecía y nos dijeron, les recomendamos que estudien, y tuvimos que ponernos a estudiar. 84. No, principios del 83. Estamos hablando por ahí de febrero del 83. Y así fue. Yo me fui con el primer bajista que nombramos, pues que ni siquiera sabíamos que era lo que había que hacer el bajista.
y nos fuimos a estudiar un poquito ahí con el señor merendero por la casa y ahí el señor Dorgan pasó. Vos de entrada a la guitarra. Sí, claro, claro. Cuando el baterista, el que va a ser el baterista dijo, vamos a hacer una banda, ¿y vos qué querés tocar? Yo la batería. ¿Y vos qué? Y yo, pues la guitarra. Oiga, no me soñaba de bien a guitarra, pues. Y así fue, y aprendimos ahí en 2 meses como pinchinchín, 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 pinchinchín. Y hasta que un día el señor empezó a cantar, es que vámonos. Entonces yo le dije al compañero, vámonos, hermano, esto no suena a rock and roll. Y en mi casa, escuchando en la grabadora, ¿se acuerdan de aquella? Le después a mi hermana, yo puse a sonar algo porque un amigo vio la guitarra, una guitarra acústica, pues, y dijo, hey, ¿vos tocas? Claro, yo toco, claro. ¿Y qué tocas? Y yo, esto, y estaba sonando el Elqui Funeral, y yo no me sabía nada de eso. Y de chiripa, y eché a semana la lata de un compañero de la universidad y me puse entonces el oído me ayudó, yo empecé a sacar todas las cosas. Ese fue el primer tema que montamos para Danger, ya pues, el Elqui Funeral. Listo, perfecto, muy bien. Devolviéndome un poquito a lo que vamos ahora, mira, Metal Hecho en Medellín, sí, ahí se colocaba en muchos álbumes. Correcto. Bueno, con Carlos, me imagino que fue Necromanti la primera banda. No sé si hubo otra. Sí, estuve con Toño Agresor, otros proyectos de cover, de heavy metal, otras cosas así, pero Necromanti ha sido. Pero bueno, siempre la batería, ¿cierto? Sí, siempre la batería. ¿Cómo fue? No, le voy a repetir como para no alargar mucho la cosa. No, la idea fue hecho que, hermano mío, nosotros ya teníamos muchos LPs y nos teníamos allá en botella limitada. Entonces una vez eso me dijo, estamos quitando la Metal Masacre, nosotros ¿por qué no armamos una banda? Lo dice Toño, no, pues banda, ¿cuál banda vamos? Si nosotros somos estudiantes, no tenemos y no la plata de los álbumes. Y me dijo, no, una banda, que bien. Y casualmente por esos días un compañero se había contado que era del grupo pues, de nosotros, de las bestias de Belén. Y entonces estábamos embalados y había comprado una guitarra casualmente, una eléctrica. Y entonces le dijimos, bueno, ¿y qué vale? No, repunten plata de los álbumes y me dicen que, pero necesito es plata. Yo, bueno, la juntamos y igual la compramos la guitarra y yo no sé cómo se la conectamos a un equipo de sonido, pero no sabíamos nada. Y comenzamos a charlar y a mí eso no me gustaba. Y Checho se engomó. Entonces fuimos donde un compañero que tenía una orquesta. Él inclusive lo mataron hace muchos años, un atraco ahí en esa misma casa con instrumentos y cosas. Y entonces empezó la vuelta, empezó a enseñar, si usted quiere aprender, venga, yo le enseño. Y Carlos que también está engomado, no, es que no sabe qué quiere. Ya miró el bajo, ya miró la vocalización, no ve nada. Y de pronto la batería, no tengo una batería. Y eso fue. El hombre venga, yo se la presto. Es con el apodo de bestia. Claro, ahí me quedé clavado en la batería. Ese fue el inicio cortamente. Y eso es todo un proceso, ¿no? Ya de aprender y de conseguir lo que integrar. Bueno, vamos a seguir el tema. Ya han hablado mucho de cómo iniciaron con los instrumentos, si algunos los hicieron, si algunos los prestaron, cómo fue ese inicio con los instrumentos. Pero entonces también podemos hablar de algunos sitios de ensayaderos que ustedes recuerden con nombre propio y esos lugares de grabaciones donde ustedes hicieron las primeras grabaciones. ¿Cómo las hicieron? ¿Hubo algún lugar especial? ¿Muy casero? ¿Cómo fue esa parte? El ensayadero del segundo. Ese fue como el primero donde fuimos, donde ya creíamos que estábamos profesionalmente con ubicado. Ese queda en Laureles, ahí por Santa Gema hacia arriba. Bueno, lo primero fue ese ensayadero y que consideramos pues como muy profesional para nosotros, pero realmente éramos con un platillo lleno de tachuelas, con un micrófono de esos de grabadora que parece como un pianito las teclas, el cablecito era pegado y no nos podíamos mover. O sea, todo era muy crudo.
para nosotros era muy profesional, pues, porque era una sala de ensayo. Y recuerdo que el primer demo lo grabamos en el taller del gato, en la Avenida Oriental. Lo grabamos con una consola que nosotros tuvimos en aquella época, que la habíamos comprado a un señor de una heladería de esa época, que eran las heladerías, pues. Y con esa consola grabamos unos demos de la gente de Nueva Fuerza, grabamos algo de Némesis, algo de Masacre, con eso grabamos el alucinógeno, entonces lo grabamos con eso. Bueno, y el ingeniero de sonido del demo de nosotros fue Violín. Pero es que es primero, y por eso quedó así. Pero, sí, ahora me acuerdo con voz de seminario Colombia Imperial. Y luego grabamos el segundo demo con esa misma consola, pero fue con un primo de David, que tenía una banda que se llamaba, bueno, no recuerdo, es que, bueno, pero con esa consola volteamos mucho y grabamos muchas bandas acá en sus primeros trabajos, pero básicamente fue eso. Bueno, con Ricardo, el detalle de la grabación, que prácticamente salió en el álbum de Rodrigo D. Sí, no, el galpón murió porque nos pasamos de casa y arrancamos con el Luis Emilio. Allá sí, pues, despegamos de una forma, una botería, pues, porque eran ensayos 2 veces semanales. Ya estábamos allá con Bull Metal. Cuando un día, ¿cómo se llama Juan Esteban Aristizábal nos invitó para primero que todo, al último piso donde él vivía aquí en el centro, en el edificio. Y nos cansamos allá y arrancamos también para, creo que la finca de un tío de él. Y en algún momento llegamos a ensayar en una finca de Camiote, por allá en Llano Grande. Nos fuimos y nos metimos por la noche a la pista del aeropuerto. Nos encarcelaron 2 días. Bull Metal, decían que Bull Metal era el jefe de la banda. En la cárcel, sí, unas historias bacanas con el Bull, con Juan Esteban y con toda esta gente. Creo que estaba el Clión allá, estaba el Choza, bueno, pasamos México como 2 días hasta esa vez que nos encarcelaron. Pero todos esos ensayos, alrededor de 2-3 años, casi todos, las grabaciones fueron muy caseras en esas grabadoras y Bull Metal quedó con todas esas grabaciones de Amén. Lastimosamente no hemos podido encontrar casi nada de esas grabaciones y esa fue la historia. Bien. El demo primero de reencarnación fue nosotros tocamos el concierto, pues así en vivo, fue en septiembre 19 de 1987. Y No es que tenga buena memoria, sino que se acabó de escribir eso hace poquito por el libro que va a sacar. no, ya me las otras. Daño la sorpresa. ¿Qué era lo que está? Dale la pastilla. El ensayo. Bueno, entonces donde Habichuela, en el sótano, con esa maquinita, porque es que esa la compraron ustedes como en el 87, 86, o sea, eso rodó mucho. Ahí grabó hasta el puta. Y entonces grabamos el gato, la batería, yo grabé la guitarra y la voz, eso lo grabamos de una, ¿cierto? Y que se fue el tema después de Dioses Muertos, finalizando noviembre del 87. Y estaban Lilo y Maite, 2 amigas, y ahí hicimos unos griticos, unas cosas, y yo en el ensayadero Luis Emilio, que a él tenía como una especie como de pianito así, pues chiquitico, pues una organeta chiquitica. Y yo ahí jodiendo, cuando estábamos descansando, me ponía a tocar huevonaditas, y una vez grabé algo ahí. Y eso fue lo que sirvió para la base de Puta Religión. Pero necesitábamos unas putas campanas, y una magia, unas campanas aquí. Y el papá de Federico tenía como una máquina como para el césped, pues, y entonces quitamos
¿cómo se llama eso? La cuchilla, que es redonda y con punticas, y la colgamos de una pinta y yo le pegaba con un destornillador, y esa era la campana, ¿cierto? Y así fue, o sea, fue exactamente con la misma consola. Sí, los ensayos de nosotros era en la casa primero del vocalista y después donde el batero, que en esa casa sí, desde el primer piso hasta el último piso, pues nos lo alcahuetearon para que sirviera de ensayadero. Ensayábamos con la batería. Hasta hoy día. Hasta hoy día, sí. Ensayábamos con la batería hecha con cuero de vaca, con radiografías, le poníamos cobijas encima y guitarras acústicas. Nosotros cuando montábamos 4 o 5 temitas nos íbamos para el Luis Emilio. Y allá entonces sí, como decía Alex, uno se sentía ya con sonido profesional. Esa batería de cuero de vaca con unas cobijas grises, unos soldados para que sonara para Sí, ese bajo, ese jack de ese bajo, eso usted no lo podía mover porque eso era tremendo. Pero de verdad, o sea, ese ensayadero, hijo de mamá, nos nutrió a todos porque no era solamente ir a ensayar, sino quedarse a parchar, a escuchar a las demás bandas y a compartir esa energía. Y ya ahí poco a poco pues nos fuimos yendo como a diferentes ensayaderos. En el centro también tuvimos la oportunidad de ir en el Paseo de la Playa, de ensayar ahí. Y más adelante pues en otros ensayaderos, pero afortunadamente como los bateristas pues para estar cargando, y en los ensayaderos muchas veces no había todas las facilidades que un baterista quería tener. Entonces los bateristas normalmente eran los que ponían las casas como ensayadero, y hoy por hoy pues, y desde hace muchos años, en la casa del batero de Hugo tenemos un excelente ensayadero pues. Muy bien. Bueno, nosotros inicialmente arrancamos donde Luis Emilio, ahí en Laureles. Estuvimos ensayando un buen tiempo. Lo que pasa es que allá, yo les explico cómo era el ensayar, era una pieza. No tenía ventana, no tenía ventilación, no tenía nada. Entonces por allá ya a la media hora me empezaba a oler a cristal de culebrero. Eso, ese calor y esa cosa, y eso que me hice echar desodorante motriz. Entonces nos cansamos de ahí de eso y empezamos a recoger para los instrumentos. De ahí nos fuimos para mi casa, atormentaron a mi papá, a mi mamá. Estuvimos un buen tiempo, ya teníamos equipo, batería y todo eso, pero no nos aguantaban la uña ni el desorden, porque es que decían que iba a haber un concierto y eso ahí afuera, eso llenaba mi papá, me parecía una mano de gallinazos afuera, ¿no? Nos decía eso, que tal cosa, que la uña. Yo recuerdo casas grandes, Cristo Rey, casas que hasta tenían 2 patios incluso, siempre hay un patio trasero con su pieza de rebrujo. Y ahí era donde ustedes tenían armado, que realmente cuando uno entraba ahí y tenían que cerrar y el calor era inmenso. Nos vimos donde Luis Emilio para otro parecido, pero ya no teníamos que pagar. Bueno, y ahí nos echó mi papá, nos tuvimos que ir para Itagüí, para el Guayabo, lo mismo, otra pieza, otra cosa. Y ahí nos cansamos, nos fuimos, porque nos quedamos lejos. Y ahí nos fuimos para Norma, el bajista, para la Magnolia. La misma vuelta, los familiares no se aguantan. Y entonces estuvimos así, como de judío errante de una parte para otra, así era en ese tiempo, hermano, y esa fue la vuelta con eso. Yo quería, antes de pasar a la otra al otro tema, realmente hablar del primer álbum de Metanoia que se grabó. Pues, digamos como álbum, no como EP, como demo ni nada. Y creo que Reencarnación es una muestra de ello. ¿Cómo fue? Pero vea, yo le digo algo. En el año 88, cuando hicimos el concierto de Equimosis en Envigado, ese día llegó Víctor con ese disco. Ese día creo que sale ese disco. Ese día llegaste con el disco y no me. Álbum. Y todos estaban impresionados porque dijimos, no,
que a duras penas teníamos por un EP, y se me llegó con el EP así plateado y con todo eso, y con el insert y con todas las cosas como tan profesionales. Yo fue, pues, ¿Dónde fue grabado? Demasiado avanzado para ese momento. Ese lo grabamos en Record Records. Ahí grabó Nemesis, grabó Ira, grabó Blasfemia. ¿Por dónde? Eso era en San Juan con el Huevo, San Juan con el Huevo. O sea, como si te fuera a meter por el palo por la curvita. Eso. Entonces, ese era un estudio que la verdad yo no recuerdo quién fue el que nos dateó ese estudio. Y un señor se llamaba Gabriel Raymond. Él era, digamos, un productor de música de carrillera, de música huasca, todas estas cosas, y nos dejó grabar allá a todos. El ingeniero, pues, no sabía ni puta idea de lo que estaba haciendo, y nosotros menos. Entonces, eso fue lo que fue. Pero ese disco sí salió ese día. Ese día fue la primera vez que yo o sea, ese día fue el día en que llegué yo con la cajita, como con 20 o 30 LPs, a venderlo en ese concierto de Equimosis en el Envigado. Y ese concierto, ese disco costó 1.000 pesos. O sea, costaba 1.000 pesos miserables de ahora, ese disco, que ahora lo venden en $1.200, $1.500 o sea, de haber sabido, marica, yo hubiera guardado 20. ¿Dónde lo pensaban? Esa es la pregunta. Lo pensamos en Fuentes. Vea, una particularidad. Con los dos sencillos bueno, con el primero de Parabellum, que fue unos meses antes, finalizando el 87 que salió Sacrilegio. Y el EP de Reencarnación salió, lo grabamos en febrero, era ¿cómo se llama eso de que se suma en febrero? Bisiesto. Puta, hombre. Bueno, no, marica, derecho, ya no, man. Déjame pasar. Entonces, Oye, ese libro va a salir con el rollo. Ese libro va a salir con el rollo. No, lo grabamos el día bisiesto, o sea, 28 y 29 de febrero. Y pero ese no sé qué era lo que yo iba a decir. No, de la prensada. El mensaje. Bueno, lo de Parabellum. A Parabellum le pusieron muchísimos problemas que la marihuana hacía efecto con toda la cosa, y yo pensé que no me iban a dejar la carátula también. prensar el disco allá. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando yo llegué, no sé, conté con muy buena suerte porque había alguien conocido en esa oficina y yo pasé derecho. Es más, me dejaron entrar a las calderas y todas las cosas a ver cómo lo estaban prensando. Pues por supuesto no había celular, ni cámara, ni nada, y eso quedó aquí y ya no va a estar dentro de muy poquito tiempo. Pero esa fue la cosa, ¿cierto? Y el EP, porque ya habíamos sacado el demo con 5 temas y Punta Religión, que eran 6, ¿cierto? 6 cortes. Pero con el gato nos pensamos en hacer una grabación, digamos, un poquito más profesional, ¿cierto? Entonces nos tiramos derechos del EP porque ya había compuesto todos los temas, Nexo Universales y Reencarnación segunda parte. Y ese ya sí fue otro asunto porque ya, bueno, le metimos violín, yo grabé el bajo, por supuesto un desorden, el hijo de puta, bueno, etc. Pero ya tuvo como otra. Y bueno, lo que dice Alex digamos, como de la producción, pues, como la factura del trabajo. Pero es que yo había estudiado pintura, yo estudié pintura desde los 7 años hasta los 15, primero en la Escuela Popular de Arte y después en Bellas Artes. Yo tenía más o menos, o tengo todavía más o menos idea gráfica. Entonces por eso de pronto se consolidó de esa manera, pues. Pero de resto no. Esa es y salió
de primerito, pero no porque habíamos dicho hay que sacarlo ya porque si no entonces no, salió pues de azar también, o sea, a los 2 meses, o sea, rayando 2 meses salió el primero de la pestilencia, que casi que queda de primero, mejor dicho, ¿cierto? O sea, Pero líneas diferentes. sí, no, son líneas diferentes, pero de todas maneras, pues, ver un LP era muy raro, un LP era muy raro, y se demoraron en ir por otra parte, pues al menos de la escena nuestra en sacar el LP. Bueno, vamos a seguir con el otro tema, ¿cierto? Acerca de la batalla de las bandas, pero ya se ha adelantado mucho de este tema. Yo quisiera particularizar, incluso en el conversatorio que tuvimos la semana pasada con Jairo Álvarez, Otaiber, patrocinio que hubo ahí con esto de la batalla de las bandas, y para que, por ejemplo, Toño en Danger nos cuente brevemente ese proceso de selección en el que ustedes los visitaron, quiénes fueron a visitarlos, cómo se enteraron ustedes de esta parte de la batalla de las bandas, y por último lo que se vivió ustedes detrás del backstage en el momento de toque de las bandas y que después hubo que terminar el festival. Bueno, la gestión para llegar a la batalla de la banda la hizo directamente Hugo, el baterista. En las emisoras o en la emisora que estaba publicitando, él escuchó, hizo la inscripción reglamentaria. Nosotros en ese momento veníamos trabajando con el nombre de Excalibur, todos empeliculados pues con esas historias. Y cuando ya llegó el momento en que se iban a anunciar ya las bandas que habían sido elegidas, Hugo entonces dijo, pero ¿cómo que las van a anunciar si habían dicho que iban a hacer audiciones y a nosotros no nos habían hecho audición? Entonces se puso pues en la tarea, habló y le dijeron, no, sí, ¿cómo llaman ustedes? Excalibur. Ah, sí, es que Excalibur ya pasó, pero ¿cómo que ya pasó si nosotros ni siquiera nos han hecho la audición? Entonces ahí se presentó una confusión y buscaron y dijeron, es que hay 2 Excalibur y ya pasó una de ellas. Entonces Hugo le dijo, vea, nosotros fuimos de las primeras bandas que nos inscribimos, pueden revisar, y sería injusto que ni siquiera nos hicieran la audición. Pues nos dijeron, al día siguiente le vamos a hacer la audición. Eso era como un miércoles, un jueves, 9 de la mañana, ya estuvo el señor Carlos Alberto viendo ¿Quiénes fueron? esa audición, Vicky True, creo que Raúl también estuvo. Jairo Álvarez. Jairo. Y cuando llegaron a ver con lo que íbamos a hacer la audición y apenas ven esa batería de cuero de vaca y radiografía, se rascaban así la cabeza y fue mamá. Y nosotros con el amplificador de Carlos Mario La Bruja, una guitarra prestada, el bajo aquel de Luis Emilio que no se podía mover porque él ya traqueaba Fender, ya no me acuerdo cuál era. Total, bueno, toquen a ver qué es lo que sale. Y ta. Empezaban a notar ahí, ¿no? ¿Qué más tienen? Vamos con esto, ta. Hágale, le escuchan. Temas propios, sí, conforme. Tocamos madre. Muchachos, se fueron allá al balcón, se reunieron. Pero muchachos, ustedes van para la batalla de las bandas. Pasan. Y nos solicitaron que tocáramos el tema madre. Madre tocó allá porque fue una solicitud. Por fortuna lo tocamos porque creo que es un tema emblemático. Y hubo respeto. Entonces, como nos dijeron, ustedes pasan, pero tienen que cambiar el nombre. Les damos lo que nos demoremos de aquí del barrio Florencia a Envigado para que cambien el nombre. Los poquitos que habíamos ahí hicimos una lluvia de ideas y alguien dijo Danger. Yo, este momento, no sé quién dijo Danger, pero algún amigo dijo, no, Danger es el nombre de perros, cuando los perros llamaban Danger, Tyson y Nerón, algo así, que ahora se llaman Alesoquendo, con apellido. Y bueno, y fue mucho, se nos acabaron la idea, ya nos teníamos que ir para la universidad, cada uno a su colegio.
Entonces yo simplemente digo, pues, a nosotros nadie nos conoce. Ese Danger es como sonoro. Sabía el nombre del perro. Que toquemos con eso Y después lo y después cambiamos. nos devolvemos a Cali. Pues 40 y pico de años con el nombre y no hemos podido cambiar ni de perro todavía. Esa fue la historia de la batalla de las bandas. Y ya lo que fue, El backstage. eso, ya lo que fue la vivencia, contamos desde lo personal. No, más asustados, uno veía a esa gente bramar allá, todos los metaleros. Yo creo que les habían quitado a la entrada todas esas carreteras y todas esas cosas, pues, pero uno veía, se asoma, pucha, mano, metalero. Y cuando bajan al primero, pues, que fue Spol, que como la idea del evento era mostrar diferentes géneros, y Spol, claro, estaba mostrando lo suyo, pero esos metaleros no dejaron, cogían los vasitos de arena, la mojaban y se las tiraban, y por allá seguro alguna roca le dieron bien duro al muchacho cuando ¡pam! Oíste, tenemos que buscar a esa gente de Spol, de verdad, la vemos para que nos cuenten la historia también, ¿cierto? Y eso que iba a decir, entre las bandas, ustedes, los músicos se hablaban, ¿qué Claro, se decían? yo compartí con John Jairo Martínez, que en paz descanse, y me preguntaba, hey, ¿qué van a tocar? Nosotros vamos a tocar el hard rocking de Judas Priest. Sí, bacán. Ay, pero eso tiene armónicos. Sí, claro, tiene armónicos. Todavía no se puede hacerlo. Y compartimos, sí, con la gente, pues, cuando vimos que bajó ese muchacho con esa pedra, ahí pucha, y nosotros para tocar una balada, bajos metaleros y huepucha, pero no, o sea, eran tantas las ganas de querer tocar que eso no nos importaba lo que pudiera pasar. Siguió Gloucester sí levantó pues el polvero. Como lo han dicho en otros conversatorios, muy seguramente, pues sin ser ultra metal, porque Daniel nunca fue ultra metal, nunca pensamos en tener un sonido gutural en la voz. ¿Cómo veían ustedes el público en su toque? ¿Estaban como haciendo una pausa activa entonces? Peligroso, lo veíamos muy peligroso. No, la verdad es que se veía, pero mucha agreste, eso era brutal, ver toda esa gente con toda esa energía y nosotros con las ganas de tocar, no subas y pucha, pasó Gloucester, hey, bacana, la gente pues como conectada con Gloucester, subimos nosotros, arrancamos con el stop de Plasmatic, y como Plasma no pelea, nadie pelea con Plasma es de todos, a ver cuenta lanzaba. Los metaleros, pues habían todavía algunos radicales ahí como con el vasito y con ganas de tirar. Por ahí en alguno de los conversatorios alguno me dijo, yo ahí te tiré, pero tuve mala puntería. Y cuando empezó el stop, todos los metaleros. Cuando llegó el primer coro ya todo el mundo levantaba y ya no había vasos, pues. El segundo tema que hacemos es el Madre. Yo les dije gracias por escuchar, gran respeto, pues total, la gente escuchó y listo. Y arrancamos con el inconforme y ahí sí, el polvero total. Disculpame, yo hago una aportación ese día, porque es que allá ese día, como la banda mezclada, entonces, pero ustedes lo respetaron porque mire que estaba para ellos, y ustedes, a pesar de que está tocando pues, temas suaves y también del heavy, del hard, y a ellos les fue muy bien porque, no sé, lo respetaron todo, ustedes salieron y les fue muy bien. Sí, la verdad, pues yo siempre he dicho, pues Danger también es una banda que no ha reñido con ningún género, nosotros hemos compartido con de todo, y digamos que de pronto la forma de ser que hemos sido, realmente pues esto lo hemos asumido siempre con mucha humildad. Vas a tomar. Entonces la gente pues bacanería,
Y además, como nosotros hacíamos los bailes, mucha gente también nos conocía y nos apoyaron. Pero cuando ya metimos el cocorre, que ya era un sonido más masculino, más pesado, y cerrar con Judas, que Judas, pues, ¿quién pelea con Judas? Entonces, no, para nada, eso fue brutalísimo. Nos bajamos cuando yo estaba limpiando la guitarra prestada, obviamente. Llegó, que yo lo comenté aquí en el conversatorio, llegó Alex Fernández con una botella cuadrada que no sabía que era esa vaina hasta hace unos añitos. Una de ellas, Daniel, me dijo: "Ay, negro, tómate un chorro que no saben lo que acaban de hacer. Usted no menciona lo que acaban de hacer con ese toque de ustedes". Entonces yo lo miré y yo dije: muchas gracias. Y me hizo levantar. Me dijo: "Tomate un chorro y salen con la cabeza en alto, porque lo que sigue para ustedes es muy grande". Y se lo dije en estos días que hablamos, y me dijo: salieron palabras premonitorias, porque la verdad fue muy bacano. Y ya cuando lo del tropel, pues nosotros estábamos ya metidos también con parabeño, con mierda, cuando ya por allá se armó ese tropel, a recoger los instrumentos que eran prestados, mijo, y corra. Bueno, vivencias que no, siempre van a salir historias respecto a eso, y esa es la idea acá con el museo, dejar esas vivencias. Los fanzines salieron en esta época, digamos, de una forma o algo muy informal. ¿A ustedes se les acercaban a dejar ese registro de algún medio escrito en ese momento? Digamos, lógicamente, fanzines sí, como Nos Sirve, como Visión Rockera, etc. Pero, digamos, medios como El Mundo, El Colombiano o algo así, en esa época, ¿alguna vez los contactaron? ¿O alguna vez también tuvieron en esa época a nivel internacional algún registro que ustedes se hubieran dado cuenta, el que quiera pues aportar en esa parte? A ver, nosotros hicimos en el año 89 con Bull Metal un magazine que se llamaba Necrometal, y lo hicimos basados en unos volanticos que compartimos a través de intercambio de correos. Entonces ya nos nació la idea del magazine. Ya después de ahí empezaron a salir magazines y salieron muchas cosas acá. Pero antes yo creo que había era como unos panfletos, como unas hojitas, en unas cartillitas de periódico, que básicamente era como de Nueva Fuerza, había otra que era Visión Rockera, pero ahí había como mucha denuncia. O sea, todos estos manes eran como que se fue el agua, que gonorrea, que el gobierno no sé qué, entonces era como muy... Era muy político. Era un poco izquierdista, porque realmente esta gente sí pertenecía como a un tipo de corriente de izquierda y casi que... Yo digo que incluso alimentaba el radicalismo que ya existía. Claro, y ellos incluso de ahí dividieron mucho ese término de burgués y lo del término de lo de las comunas, como lo del obrero, todo eso, y defendían mucho como ese radicalismo por el metal. Era por eso, porque consideraban de que el metal venía de esa parte más sufrida, incluso las guitarras eran muy difíciles conseguirlas, entonces como una pertenencia. No había sonido, no había estudio, como en otras partes de la ciudad que sí tenían buenas guitarras, tenían profesores de guitarra, tenían un acceso a métodos de guitarra, mientras que los de los barrios no tenían nada, y no era fácil coger una guitarra y conseguir un profesor que te enseñara unas notas que fuesen para hacer rock, que no era ni metal, era rock. Entonces, sí, volviendo a los magazines, pues primero nacen como unos panfletos, como más unas denuncias, más como, y por ahí una o dos partes donde decían, hay una banda aquí en el barrio y tal cosa, pues se hacían 3 o 4 preguntas. Pero ya luego sale Visión Rockera, pues empiezan a sacar otros números donde ya empiezan a entrevistar bandas. Y ya se crean magazines pues en toda la ciudad. Yo creo que
Cipriano hizo uno, en Río Negro se hizo otro, Piolín hizo uno. Iba a ser, pero no resultó. Las maqueticas Los primeros los machotes, Marcelo Arroyave quedó con todo eso, igual que con los machotes de las letras de la alucinógena, tiene todo eso. Se iba a llamar de acá, o sea, aquí en Medellín, pero nunca lo terminé. ¿Quién sabe qué pasó ahí? O sea que muchos de esos escritos eran opiniones por los mismos que armaban y escribían los fanzines. No hubo así como alguna entrevista medio oficial como para ir y llevar allá a esos fanzines, que ustedes recuerdan. No, pero sí hubo necrometalogía. Nosotros necrometalogía. Tempus Mortis, el de Cipriano, también hubo ahí partes. No sirve, también hubo cosas ahí, Herzai, por supuesto, y además Herzai tuvo un contacto con el exterior. No, Herzai en el 89 empezó con sus escritos y con esas presentaciones. Y aparte de eso, lo que les estaba hablando ahora de medios de acá locales, que los hubieran contactado para algo, o todavía eso no había... Yo hice una reunión, una supuesta reunión, para que nos organizáramos los rockeros allá en el pueblito Paisa arriba, y a esa reunión fuimos 3. Entonces, entre los 3 nos organizamos y nos tomamos la foto y salimos en el colombiano. 85, 86. Algo así como 85. Pero sabes que sí hubo algo en Veracruz de Cali, cuando trabajaba con Kiss. Y ahí sí, y cuando... Eso fue, pero eso fue claro, la 90, 91 sería. Pero eso era en el canal de Veracruz. Claro. Sí, 89, 90. Veracruz estuvo también en el parche de, no sé si ustedes se acuerdan de ahí de Buenos Aires, que encararon a todo el mundo. Ahí estuvo Intitrus, estuvieron los de Veracruz. La otra cosa, me hicieron entrevista y todo eso. Pero todavía no estaban en Veracruz, ya. No, encanados todos. La iglesia de Buenos Aires De también. Buenos Aires, y hubo hasta la policía, Que llegaron disparando porque el cura, o sea, habían alquilado la iglesia para hacer ese concierto y el cura llamó cuando ve a toda la gente, llamó y dijo que había tomado la guerrilla la iglesia y se llegaron disparando estos hijueputas, eso fue tremendo. Y recogieron una pila de lo que eran las correas. Era una montaña de cuchillos. Lo que eran navajas. No, eso. Era una montaña de cuchillos. Y vamos para el dedo. Como el tiempo es oro acá y se va cortando, yo sí quisiera no dejar por fuera lo de Fullmetal. Lo de Fullmetal y con Alex en este caso. El recorrido que tuvo Fullmetal en los 80 fue, o sea, pasó por Agreso, pasó por Equimosis, pasó por todos, amén, en fin. Entonces qué bueno que nos recuerdes esa parte de lo que estaba haciendo, porque él estaba como enlazando también, al hacer todo eso, participar en tantas bandas y todo, estaba enlazando todo ese movimiento que llegó incluso a conectarse tanto con el exterior, con Noruega. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo se motivaron o se motivó él a escribir específicamente en Noruega, a los underground de allá, y sabiendo que ya existían bandas de mucho prestigio en el metal, pues Mercyful Fate, Sodom, todas esas bandas? ¿Cómo fue eso? A ver, yo había comprado el Death Cross de Mayhem y me lo vendió un amigo ahí en la 70 y me dijo, hey, mira este disco, pero como era rosado, él dijo que era una caspa, entonces dijo, eso no debe ser bueno, entonces no lo vendió súper barato, entonces cuando nos lo vendió nosotros lo escuchamos y eso tenía un sello que era el sello adentro, es como una vaca. Entonces el man ese había visto eso y no le llamó la atención pues para nada, entonces casi que nos lo regaló. Cuando nos lo regaló adentro había un cupón que se llenaba y que se podía diligenciar a través de lo que se llamaba un IRC, que era como un cupón libre de correo. Uno iba al correo, lo ponía con el IRC y lo enviaba. Nosotros nos dio por llenarlo y mandarlo y esperar que respondiera. Y el tipo respondió.
Y el tipo dijo, yo enlazo todos los cupones y quiero saber dónde están mis discos y quiero como tener contacto con toda la gente que ha conseguido este disco de Mayhem. Y ahí fue cuando Bull Metal empezó a enlazar el contacto con él y ya se creó pues como esa amistad tan grande que luego lo llevó a él pues a tener contactos un poco más grandes con la escena de todo el mundo y hacer intercambios. Ahí fue cuando le mandamos a ellos Reencarnación, Parabel, Blasfemia, Astral, y hacíamos cambios con esos discos. Y ahí fue cuando se dio a conocer mucho todo el metal de acá. Incluso ellos de ahí fue que empezaron a sacar la influencia para el sonido del black metal. Porque realmente hay algo que no lo comenté mucho, eso lo comenté yo un día ahí en una charla que tuve en el Infierno Fest en Noruega, hablando de que realmente Mayhem era una banda tipo Napalm Death, Carcass, ellos querían sonar así. Cuando escucharon el sonido de acá, fue cuando se influenciaron a hacer el black metal. Pero ellos no estaban influenciados por el black metal. Ellos realmente, incluso el nombre lo habían sacado de Venom. Entonces ellos tocaban era un metal muy diferente, no era porque Venom era un metal más rock and roll. Y estaban muy influenciados por Napalm Death, nos hablaba mucho del Skull, de todo ese tipo de sonidos. Y si uno escucha el del Cross, le escucha ese sonido de Greencore. Pero ya luego cuando escucharon el metal que nosotros le mandamos, ahí fue cuando ellos empezaron a sentir que debían de cambiar su sonido. Sí, entonces vos consideras, qué pena, vamos a meter aquí, vos consideras en tu visión personal y con lo que estás contando, vos validarías ese teléfono roto que ha funcionado tantos años, donde se valida el hecho de que el metal metal o el ultrametal realmente influenció, al menos a Mayhem? Es que sí lo influenció. Cuando uno está en Noruega y habla con los plaqueros, ellos entienden que el sonido vino de Sudamérica, o sea, ellos intercambiaron con toda la gente del mundo donde llegó el Mayhem, donde estuvo el Death Cross, a través de los cupones que la gente respondió. Entonces él decía, yo quiero saber dónde está cada disco y el número del disco, porque el disco venía numerado. Entonces ya tenía un orden. Pero él se dio cuenta de que todas las bandas o toda la gente que estaba escribiendo éramos los más crudos, los que más teníamos un sonido más diferente, éramos los sudamericanos. En ese caso, Sarcófago, lo primero de Sepultura, lo primero de Vulcano, luego lo de Parabellum, luego lo de Astral. Que si uno escucha lo primero de Sarcófago y lo compara con un Parabellum, se da cuenta que el sonido más similar hacia el black metal lo tiene Parabellum. Entonces, sí es válido y es muy acertado por todo eso que nosotros vimos, por lo que él nos contó, por lo que yo pude ver en las cartas a través de lo que me mostró Mauricio a mí. Y él estaba apasionado con el sonido de Sudamérica. O sea, él decía, nada en el mundo me suena como el metal que ustedes hacen ahí. Muy original, decía Mayhem. Bueno, yo me escribí con Dede, o sea, yo llegué a recibir 2 cartas de Dede. Lo que pasa es que en esos momentos nosotros teníamos una mentalidad, digamos, como dije ahorita, muy endógena, muy restringida. Era un asunto pues que, o sea, dar el paso, que por ejemplo yo siempre he dicho que no es un asunto peyorativo, yo he hablado con vos, sí, yo considero que hubo como 2 momentos en esos inicios del metal acá. Estábamos nosotros, digo nosotros, pues Parabellum, Reencarnación, Blasfemia, esas bandas, y el siguiente paso, llamémoslo la segunda generación, comenzó con Masacre, Tenebrar, estas bandas, pero yo concibo que nosotros, antes de ellos, teníamos un radicalismo tal que es que incluso portar una camiseta era caspa, era cierto, o sea, eso era vender el metal. Éramos muy radicales. Yo me acuerdo que si llegamos de tenis a los parches, sí, éramos nosotros. No había problema. Si eran blancos, peor. Sí, los dibujos eran una casa. Sí, no, pero es que llegas con platicas, camiseta rosada. Sí, señor. Y entonces, yo lo que quiero aclarar es que yo se lo he dicho después decía Juan, yo considero que Masacre fue la primera banda, o sea, el proyecto Masacre fue la primera banda con esa noción de proyecto de banda que quiere salir y proyectarse y llegar lejos.
Y por eso Masacre ha hecho lo que ha hecho, además, porque es que es una mentalidad que está en función de eso, pero nosotros no teníamos esas condiciones. Entonces, digo esto porque esas cartas, por ejemplo, de él y de mucha gente que me alcanzó a escribir y me mandaban discos y cosas, cassettes, postales, de todo, la gente muy aterrada con lo que pasaba aquí. Yo un día grabado, huevón, yo me puse una bolsa y yo boté toda mierda, y yo, ¿para qué esto, cierto? Y además yo muchas no las contesté, además. O sea, yo recibí, no, porque eso era caspa, parce, o sea, ¿cómo era caspa? ¿Cómo va a poner a contestar a un man de Estados Unidos? O sea, muerte usa el país de tradición, ¿sí o qué? O sea, no veo nada de muchachos, pues también, porque tiene su cosa, pues, o sea, eso era muy bonito, tenía su mística, tenía su cosa, porque eso además nos liberó de muchas otras presiones sociales y religiosas, políticas, familiares, de educación, todas las cosas. O sea, éramos nosotros contra el mundo y hueputa, ¿cierto? Y nunca tuvimos esa mentalidad. Nosotros apenas, nosotros vinimos a salir del país. La Encarnación lleva 40 años, los cumplió ahorita en noviembre. Y, estamos en noviembre. ¿Te acordaste, Piolín, que estamos en noviembre? Pero nosotros vinimos a salir del país hace 6 años. Por primera vez a Lima, Perú, hicimos el primer concierto a los 35 años. Pero yo le hice una anotación muy importante y dar las contradicciones tan grandes afuera. Kraken puede ser la banda más comercial de Colombia, tal vez, y es la que menos conocen afuera. Y estos que son los más underground, es Reencarnación, Ástaro y Blasfemia, y Busque para allá, Inteligencia Muerta, la de Harold, y todas esas bandas así crudas, Babilonia, afuera las conocen, o sea, afuera vos ves manes con parches, y ¿dónde mandan a hacer eso? Mandan a hacer ellos mismos allá, pero uno no ve el parche de Kraken, pero sí ve los de Parabellum, los de Reencarnación, las camisetas, y ellos tratando de ocultarse, de mantener el underground, y afuera pues los tienen como más comerciales. Perfecto, muy bien. Bueno, el tiempo se nos acaba. Muchas gracias, ¿verdad?, por haber asistido acá.